Muy bien. El Palacio de los Abarca es conocido como la Casa de los Doctores de la Reina. Hasta 3 generaciones de esta familia fueron médicos de los reyes. Actualmente es el Museo de Salamanca y se entra por la puerta que se encuentra a mis espaldas, pero la puerta principal de la casa se encuentra junto al Fray Luis de León, en el otro lado de la calle. Hoy vamos a conocerlo. Álvaro Álvarez Abarca, quien encargó su construcción en el siglo XVI, fue médico de la reina Isabel y de la reina Juana y profesor en la Universidad de Salamanca. Le sustituyó en los cargos su hijo Gabriel y a este, tras su muerte, le sustituye su hermano Fernando. En 1942 es adquirido por la Universidad de Salamanca para realizar una residencia universitaria, pero debe someterse al reglamento del 36 sobre patrimonio y se deshace de él. En 1947 es adquirido por el Estado español y retoma su condición de museo. Fue declarado un monumento arquitectónico artístico, lo que hoy conocemos como Vic, en 1921. Aunque ya figuraba como museo anteriormente, tuvo también otros usos y sus obras recorrieron diferentes estancias, como los dominicos, el patio de escuelas o la Casa de las Conchas. Buenos días, Alberto. Hola, buenos días. Hemos venido a pasear por la Casa de los Doctores, el Museo de Salamanca. La Casa de los Doctores de la Reina. Eso es. Y bueno, pues en este edificio alberga el museo desde 1948 y se hizo luego una ampliación y es un museo con mucha antigüedad en Salamanca. Sí. Ahí tenemos una celebración de los 150 años del museo. Actualmente ya tenemos más de 175 años de vida del Museo de Salamanca, guardando el patrimonio cultural de toda la provincia. Esta es la parte nueva, la casa está hacia ahí y la entrada del museo es por aquí, no por la entrada de la casa. La entrada del público es por aquí porque damos a la fachada de la universidad y esta zona en la que se hizo la ampliación antiguamente también era la Casa de los Doctores de la Reina, que llega hasta la calle Traviesa. De ahí el nombre, de la Casa de los Doctores. Casa de los Doctores de la Reina, que se lo daban a ellos, los llamaban así en documentos de la época, o sea, el doctor de la Reina. Era un título. Entonces, aquí en el museo pues, guardamos mucha información sobre los orígenes de Salamanca. Por ejemplo, esta pieza que tenemos aquí, que es un togado alto imperial pues del siglo I. Tenemos dos elementos, que es este togado, posiblemente sería un emperador, no lo sabemos porque le falta la cabeza, y un pedestal honorífico que también conservamos, que lleva a sospechar a los investigadores que la zona del foro, que era el centro de la ciudad romana, estaría por esta zona de aquí. Entre calle Libreros, Plaza de Anaya, toda esa zona era el núcleo donde el romano se sentía ciudadano. ¿Y el pedestal dónde está? La tenemos aquí en esta vitrina. Ah, pues vamos a verlo. Tenemos otra pieza que también es de mármol, que es un pedestal conmemorativo dedicado al emperador Caracalla, que es más o menos el momento en que se declara la ciudadanía universal del imperio. Y entonces el Ordum Salmanticensium, que aquí aparece escrito por primera vez, conservado en Salamanca, que viene a ser el concejo, el ayuntamiento de Salamanca, decide hacer una dedicatoria al emperador Caracalla, mencionando todos sus títulos y de quién es hijo. ¿Y dónde ha aparecido eso? Esto apareció cuando hicieron obras en la biblioteca de Los Ángeles.
Y bueno, todos esos elementos se van incorporando poco a poco, hay que conservarlos para que los investigadores puedan sacar sus elementos de y relacionarlos. Claro, y hay un sitio que tiene que guardarlos profesionalmente. Y esos son los museos, en general, porque estamos para eso, para guardar el patrimonio de la ciudad de Salamanca y también de las excavaciones de la provincia. Que tenemos aquí, bueno, tenemos ahí restos que mencionan a referencia en la siega verde, tenemos toda la serie enorme de dólmenes neolíticos y posteriores que hay en Salamanca, y va pasando en el tiempo, pasando por los elementos visigodos que son muy interesantes en nuestra provincia, pues hasta lo último que tenemos es en las menciones a la Guerra de la Independencia, con una colección de botones de soldados franceses, españoles, portugueses, que han aparecido. Estos botones no son de mercadillo comprado, no, aparecieron, pues la mayoría en el Cerro de San Vicente, de los soldados que estaban luchando y que se les cayó. En Arapiles también me comentaban, porque estuve haciendo lo que fue la marcha, y tenían y me comentaban eso, que eran botones originales. En Salamanca se hacen investigaciones a veces pequeñas, pero ahora se están investigando campos de batalla enteros. Y bueno, salen elementos muy interesantes. ¿Vamos a conocer la parte antigua de la casa? Sí. Vale. ¿Por aquí? Sí. Mira, y aquí tenemos dos medallones muy interesantes. Uno representa a Alonso el Tostado y a San Juan de Sagún, que probablemente son los dos medallones originales que estaban a los lados de la puerta principal del Colegio de Anaya original, no el que está construido ahora, que es una construcción del 18, que tuvo un incendio y se hizo el edificio actual. Bueno, tenía una puerta de cierto lujo y tenía a estos dos personajes que eran el ejemplo de lo que eran los colegios originalmente. Gente no muy rica, a la que se le permitía tener, mediante becas, una educación de primer nivel para crear una clase administrativa que dependiera solo de los reyes y no de la alta nobleza. Claro. Los grandes colegios, que eran bastante lujosos, en principio solo tenían gente becada y solamente tenían gente inteligente y que no tenía grandes medios, porque una de las condiciones era ser pobre. Esa es la entrada del museo, pero la entrada de lo que era la casa de los doctores está por aquí. La tenemos aquí, vale. Esta era la entrada del museo. Como ves, la puerta a la calle no está en línea con el patio, que es lo normal en todos los edificios de esta época. Sí, para evitar corrientes o algo. Probablemente fuera por intimidad. O por intimidad, era más correcto. ¿Y la puerta se abre o está siempre cerrada? La podemos abrir toda, incluso. ¿Sí? No es el cierre original, pero es como el cierre original. Sí. Y aquí tenemos la gran fachada, con elementos decorativos puramente renacentistas, aunque el edificio conserva gran parte de elementos del gótico, sobre todo estructuralmente. Es lo que se llama estilo de los Reyes Católicos. Es muchas veces estructuras prácticamente góticas, pero sobre todo con elementos decorativos plenamente renacentistas. Entonces, bueno, se supone que este edificio es un poco anterior al de las Casas de las Conchas, porque parece un poco menos adelantado estilísticamente hacia el Renacimiento. Pero bueno, eso no se sabe seguro. Que luego emparentarían las dos familias. Sí, efectivamente. La hija de Fernando Álvarez Abarca, Ana, se casa con Francisco Maldonado, el líder de los comuneros. Todo eso, que es ahora parte del museo, pertenecía también a la casa. Sí. No era la parte noble, por así decirlo. Lo llamaban mis casas en Salamanca. Mis casas. Sí, pero era una casa razonablemente grande. Pues vamos a conocerla con detalle. Muy bien. De zaguán, que es la entrada, hay una pequeña habitación que es del edificio original, que es mi despacho, con esta pequeña ventana que controla el zaguán. Con ese control, si había algún problema, se bajaba desde allí por esta pequeña escalera, casi una escalera secreta, bueno, una escalera discreta, y se podía intervenir.
Y bueno, esta es de aquí, es la parte noble. Sí. Normalmente todas las habitaciones que hay alrededor de esta, que de las que sabemos muy poco, eran las dedicadas a las cuestiones públicas, lo que se veía, y a los dormitorios principales y a las estancias de recepción. Sí. Hay parte que es original y parte que es reconstruida, pero vamos, sigue la planta y la mayor parte de las piedras son las originales. Es el original, ¿no? Y esto ya forma parte también del museo, viendo Sí. Aquí, las piezas que tenéis. Aquí, como ves, muchas de las piezas que estás viendo provienen de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que ya hay una concienciación en Salamanca que dicen, oye, pues cuando hacemos unas obras, en esa época se producen las primeras alineaciones de calles, estas cosas hay que guardarlas y el mejor sitio para guardarlas es el museo. El ayuntamiento está de acuerdo y va trayendo elementos. Vale. Tenemos, por ejemplo, uno de los principales, es este escudo de los Reyes Católicos, sí, que viene de cuando los Reyes Católicos ordenan que todas sus ciudades principales deben tener una casa consistorial. Y todo eso se celebra pues poniendo el escudo de los Reyes. Que viene a ser como el ayuntamiento ahora. Efectivamente. Y con el pequeño detalle, como ves, que no tiene todavía la granada, cierto, que estaría en la punta, en el vértice del escudo, sí, y que dice que, bueno, que es unos pocos años anterior a la conquista de Granada. Claro. Aquí tenemos otro resto interesante, sí, que aparecieron en las obras de principios del siglo XX, sí, y correspondería al retablo de Toribio de Mogrovejo que hace el Colegio de Oviedo para enaltecer de la figura, promover su canonización y que aumente la gloria del colegio por sus exalumnos, evidentemente. Claro, sí. Una persona que en principio es seglar, acaba de abogado de la Inquisición cuando termina los estudios y le acusan de ser demasiado blando. Y luego, en cuestión de un año, pasa a arzobispo de Lima. Eso, claro. ¿En un año? En un año. Incluso en esa época debió llamar un poco la atención. Entonces, aquí tenemos una justificación de por qué, porque se lo dijeron a la Virgen y San Bernardo. Y le dicen, no, tú, chaval, primero estudia, y cuando ahí estudias ya te haces cura si quieres. Y entonces, claro, está justificando por qué esa cosa de súbito que le sucede por los amigos y los contactos que hace en el colegio. Es una pieza muy bonita, muy interesante. Y muestra también eso, cómo funcionaban los colegios. ¿Esas escaleras, tiene bodegas la casa? Sí, hay una bodega que ya hemos encontrado y luego posiblemente en la parte de allá menciona Amelia Gallego que cuando se hicieron las obras en los años 70 aparecieron unas escaleras que bajaban hacia otra bodega, pero eso ya lo ocupaba lo que ahora es el Colegio de Fray Luis de León. Porque claro, todas estas personas tenían derechos o feudos, pues que cada cierto tiempo les tenían que dar una cantidad de vino, una cantidad de aceite o de dinero. Y todas esas cosas se las acababan trayendo a la ciudad y tenían que almacenarla, y por eso esas casas tenían unidades de almacenamiento que a lo mejor nos parecería un poco exageradas, pero claro, porque era la necesidad. Entonces tenemos toda esta zona, habitaciones nobles, alrededor del patio, sí, el patio de prestigio, y luego hasta la calle, a partir de lo que es la zona que se hicieron casas y luego hemos ampliado el museo hasta la calle Traviesa, son zonas más fabriles para criados, cocinas, las caballerías, claro, la entrada de coches también está por allí. Y bueno, pues era una estructura bastante organizada y con bastante gente que dependía de un médico, al fin y al cabo. Bueno, médico y profesor de la universidad, porque Fernando Álvarez Abarca era de las dos cosas. De hecho, suele haber protestas del claustro universitario diciendo que hace este hombre que está todo el día curando al rey, pero que lo que tiene que hacer es venir y dar clases. Hemos pagado una matrícula aquí y no nos luce. Le hemos nombrado profesor por influencia del rey y no tenemos. Ahí tenemos resto de un sepulcro franciscano del siglo XIV, también hallado en las obras. Ahí tenemos dos tozas que estarían sobre una puerta o sobre una ventana, que estos en el caso son de ventanas. Lo curioso es que estas dos piezas provienen de la posada de la Cadena,
que es una que estaba por la calle Pozo Amarillo. Sí. Cuando se hizo la alineación de la calle, hubo que tirarla y se trajeron estas piezas. Pero además tenemos un cuadro arriba que representa cómo estaban colocadas estas piedras entonces. Ah, muy bien. ¿Empezamos a ver lo que son las estancias del museo? Muy bien, sí, naturalmente, aunque ya te digo, tenemos conservados los espacios, pero las estancias como tales no. Esta es la primera de las estancias que vamos a ver. Esta es la sala, pues es para mostraros que el Museo de Salamanca, bueno, pues tiene una enorme colección, pues como todos los museos, sobre todo los públicos, apenas hay expuestos a lo mejor el 10% de lo que se conserva, sí. Y dentro tenemos varias colecciones. Uno que nos falta, por ejemplo, es que tenemos bastante poco elementos de arte de fuera de la ciudad de Salamanca. Primero porque Salamanca era la más rica, claro. Y luego en la desamortización del siglo XIX, en la expropiación a los conventos, pues no llegó prácticamente nada de fuera de la provincia. Aquí, sin embargo, tenemos sobre todo los conjuntos de bienes de los colegios mayores, y sobre todo aquel en el que estuvo el museo, que fue el Colegio de Anaya. Aquí tenemos un enorme cuadro, sí, de la Inmaculada, que proviene del Reino de las Dos Sicilias, que hay varios salmantinos que fueron virreyes en esa zona. Probablemente lo trajeran de allí. Sí, sí, eso lo traían con toda tranquilidad, lo encargaban. Como ser virrey, se trae ahora el cepillo de dientes. Sí, sí, ser virrey en ese momento era, como dice la palabra, ser casi rey allí. Rey allí. Otro gran conjunto es el del convento de San Esteban de los dominicos, sí, que también estuvo el museo allí. Sí. Otra obra muy interesante es la que veis ahí, de Íñigo de Brizuela. Ajá. Este era también un catedrático de la universidad, que llega a ser catedrático de prima, tenía un buen puesto, y de repente decide dejar toda la universidad y hacerse dominico. Y por una serie de circunstancias, que muere su jefe cuando iba en camino de Roma, acaba como confesor del archiduque Alberto, que era el marido de Isabel Clara Eugenia, que era la hermana de Felipe III. Y entonces, como confesor, era un cargo público. O sea, sí, este hombre en la documentación aparece muy interesado, por ejemplo, en la formación de sacerdotes irlandeses católicos perseguidos por los ingleses en ese momento, para luego volver a reintroducirlos bien formados en Irlanda. Aquí hubo el colegio de los irlandeses, lo que es Fonseca. Eso era una parte de política. O sea, España pagó durante muchos años una política para conservar la identidad irlandesa. Los formaban aquí y los volvían a introducir en Irlanda. Por eso Irlanda siguió siendo católica y siguió enfrentándose a los ingleses, que eran el enemigo de España. Este antiguo catedrático es uno de los creadores de la paz de los 12 años, que dio pues, al menos 12 años de paz en las guerras entre protestantes y católicos. Era bastante dado a la buena vida, parece ser, parecía gota, le gustaba ir en carro, pero bueno, hizo una paz. Y luego teníamos al confesor de Isabel Clara Eugenia, que era un franciscano, que era un santo, que era una maravillosa persona, está todo el mundo de acuerdo, pero él consideraba que debía haber guerra hasta el final, porque claro, eran los católicos contra los protestantes y era una guerra religiosa. Entonces, llevaba una vida ejemplar, pero luego las acciones que tomaba políticamente era de esa opinión. Vale. Además, tenemos este cuadro de aquí, que me vale para mencionar dos grandes, muy interesantes depósitos que tenemos, uno del Museo del Prado, sí, y otro del Reina Sofía. O sea, uno de arte contemporáneo y otro de arte antiguo. Además de ser depósito de lo que son las obras que aparezcan aquí en la provincia, también del sí, Reina Sofía. No tanto el Reina Sofía, pero sobre todo el Prado. El Prado tiene una colección que casi inabarcable. Entonces, desde el principio favorecieron los depósitos, sobre todo en museos, pero también en embajadas y en ministerios, con el defecto que a lo mejor prestaban demasiado alegremente, casi sin darse cuenta quién se lo daba. No. Yo he visto documentación antigua que casi mandaban los cuadros como... ¿Necesitas algo? Entra, coge lo que quieras. No se me os equivocaba, igual, quédatelo. Era algo así.
Este cuadro de aquí es una referencia a que en este momento del siglo XVI, XVII, incluso XVIII, España era una potencia universal. Y la primera potencia en aquella época. Sí, aquí tenemos representados dos mercenarios al servicio tanto de Carlos I como de Felipe II, que son hijos de otro mercenario, de una familia que se dedicaba a eso, tanto con príncipes católicos como con príncipes protestantes. Y ahí tenemos, pues eso, uno como capitán de arcabuceros, que aparece con la horquilla para apoyar el arcabuz, y el otro como general. Y bueno, pues esta dinastía acaba convirtiéndose en el actual ducado de Luxemburgo. ¿Esta dinastía? Sí, los Mansfeld, sí. Estos dos y su padre, y bueno, de hecho hemos prestado, el Museo del Prado ha prestado este cuadro hace unos años a una exposición que se hizo en Vaduz, la capital de Luxemburgo. Estamos en la parte superior ahora mismo de la casa. Bueno, decir que antes estaría dividido en estancias, pero lo que es en torno al patio ahora es todo como si fuera una sala, ¿no? Lo tenéis, actualmente sí, claro. Unido. Para que el público pueda hacer un recorrido agradable y cómodo. Y esta parte... Toda esta pequeña zona son todos cuadros del pintor zamorano barroco en Villamor. Que era de Villamor de los Escuderos. Sí, está ahí al lado. Sí, efectivamente. Y son obras que la mayoría provienen del convento de San Esteban. Sobre todo esta serie de cuadros, que tenemos algunos más, y del aula de teología, que se conserva el contrato y los temas que tenía que pintar. Y esto yo lo llamo los cuadros de la sala de las chuletas, porque van representados varios santos de la orden de los dominicos, y en el suelo los títulos de los libros corresponden con la bibliografía de cada uno de los que están representados. O sea, que cuando estuvieras haciendo el examen, ¿cuáles son las obras de tal? Echas un vistazo y lo ves. Son cuadros muy interesantes. Aquí este otro representando las predicaciones de San Vicente Ferrer. Una ola de devoción que recorre España. Pues si pensamos en los grandes conciertos de rock que congregan multitudes, a lo mejor podíamos compararlo con lo que eran las predicaciones de San Vicente Ferrer por España. Estuve hace poco allí, me dijeron que los dos incunables que tienen ya solo allí es una Biblia de San Vicente Ferrer y un cantoral dominico, de los que solo hay 3 en el mundo. Interesante de esto también es que estamos hablando de un pintor que trabajaba aquí en Salamanca y que está representando a San Vicente Ferrer en Salamanca. En Salamanca. No sabemos muy bien, pero probablemente en lo que el paisaje urbano que está representando debía ser el que tenía delante. O sea, a lo mejor era tal como estaban las casas en ese momento. Claro. Has visto abajo los cuadros de los mercenarios y la actuación de España en Europa. Aquí tenemos una muestra de la influencia de España en el mundo y al revés, de cómo el mundo influencia también España. Tenemos en primer lugar un Cristo hecho en Filipinas con marfil y que acaba regalado al Colegio de Naya. Aquí tenemos el gran personaje de Teresa Chicava, que es una esclava negra secuestrado en su país de origen en África y que acaba sirviendo en la casa del Marqués de Mancera, me parece, que era un antiguo virrey de Nueva España, México y Estados Unidos, tremendamente rico. Y que además fue el protector de Inés de la Cruz, que es la primera gran escritora hispanoamericana. Teresa Chicava le cae en gracia a la esposa del marqués y cuando ésta muere le deja una buena dote para ser monja. Lo cual viene un problema porque no encuentran convento en España que quiera aceptar a una negra, a pesar de la dote que tenía, que era considerable. Ni con dote ni nada.
el único sitio donde la aceptan es en el convento de la Penitencia, de la Orden Tercera de los Dominicas, Sí. que está aquí cerca del Cerro de San Vicente, Sí. y que la dejaron entrar como monja seglar. Y la tuvieron toda la vida, pues, barriendo, atendiendo a enfermos graves. Era muy, Como una persona de servicio, era más muy que monja. Sí, pero era muy devota. Sí, sí, sí. Y cae en gracia al pueblo de Salamanca, y a poco de su muerte empiezan a rezarle, y es muy famosa. Es la que por eso le llaman la Negrita de Salamanca. Aquí está representada con su confesor. Si te fijas, están representados como si fueran al mismo nivel. Al mismo nivel. Y es un elemento importante porque probablemente fue pintado para conseguir la canonización de su confesor. Porque el confesor, cuanto más en personas a las que auxiliar espiritualmente fueran de buena fama o santas, pues más posibilidades tenía de ser canonizado. Claro. Entonces tenemos filipinos, africanos y por fin americanos. Estos son la famosa serie de los cuadros de los arcabuceros. Estos son barrocos de finales del XVII, principios del XVIII, y hace referencia a una serie de pintores de raigambre indígena y que le piden al virrey que ellos quieren pintar para su gente y que están separados de la pintura que se hace para los criollos en Salamanca. Son un buen ejemplo de eso, de que la concienciación que ya en esa época se sentía de la diferencia. No por eso eran menos leales al rey, pero ellos eran indios y los otros no, y lo tenían asumido. Bueno, esta es la última sala del arte más moderno, aunque no podemos hablar de contemporáneo, porque en realidad todos estos cuadros son del siglo XX, que son del siglo pasado. Son de alta calidad, premio nacional, premio nacional, premio nacional. Para terminar, bueno, podemos terminar primero con una de las figuras principales de Salamanca, que es Unamuno, del cual creo que tenemos 5 representaciones en el museo, y con un cuadro de María Cecilia Martín, recientemente fallecida, que fue la primera pintora famosa en Salamanca, y que está representando unos poemas de Unamuno exiliado en París, que son los sonetos del exilio, y Unamuno recuerda sus paseos por la carretera de Zamora, de Puerta de Zamora hacia el campo. Solía pasear todos los días y estando en París, pues recuerda esos paseos. Esto es lo que está representando en un estilo contemporáneo María Cecilia Martín. Pues muchísimas gracias, Alberto, por este paseo que nos hemos dado, por lo que es la Casa de los Doctores de la Reina, Museo de Salamanca, ahora mismo. Efectivamente, cuando queráis es vuestra casa. Un verdadero placer, muchísimas gracias. Vale. Y todos ustedes ya saben que la próxima semana vuelven a tener una cita con nosotros. Nos vemos entonces.